También está el licenciado Guillermo Magaña, consultor y facilitador de AID. Gracias. También es un gusto volverlo a ver. Gracias. Después de algunos días. Con nosotros siempre el licenciado Ángel Cortés, coach ejecutivo y director de empresa Coaching Positivo. Gracias por Bienvenido, la invitación. Ángel. Gracias, también. Y también está la psicóloga clínica, la licenciada Dora Beatriz Urrutia de Sol. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, un placer. Bueno, cuando estaba estudiando un poco el tema, me llama la atención esto que el miedo, bueno, es una emoción, es un sentimiento, pero es natural y está implícito en que nos hace realmente, es como un balance que nos frena muchas veces. Efectivamente, el miedo de hecho está incrustado en el ADN del ser humano, tanto del ser humano como los animales, como un mecanismo de supervivencia que viene de la época de las cavernas, ¿verdad? De la supervivencia. Y el miedo es lo que nos hace huir o afrontar e incluso el paralizarnos ante una situación amenazante. El problema es que la mayoría de personas tenemos miedos que no son reales, que vienen producto de la experiencia pasada, pero también de la impresión del impacto que hace a nivel neurológico el sistema límbico. Es una serie de cuestiones, la amígdala se activa y entonces el lóbulo frontal se paraliza un poco y solo hipermagnifica lo que considera amenazante y eso da origen a las fobias. Eso es lo que le iba a preguntar, es un paso realmente a una fobia, sí. Y es tremendo vivir con fobia. Claro, porque no es un miedo real, no es una amenaza del momento, sino está basado en una experiencia previa. Entonces es importante ir trabajando ese tipo de... Y fíjense que lo que pasa es que hay que aprender a enfrentar los miedos, porque todos, incluso las personas más valientes, bueno, y vemos unos más valientes que otros, pero tienen miedos que deben superar en el momento, son decisiones, miedos, por ejemplo, a la muerte, a las alturas, qué sé yo, tantos miedos, al fracaso en el área empresarial, incluso emocional. ¿Se acuerda, licenciado, de una película, no sé si la vio, con Julia Roberts, que le tenía miedo al matrimonio? Ah, sí, que salía corriendo. Sí, salía Siempre huyendo. vestida de novia. Ya vestida de novia y se iba. Sí. Pero ¿será que a veces también los miedos se nos van como implantando en nuestra mente, en el cerebro, por lo que escuchamos? También. Como que se alimentan. Se alimentan, por ejemplo, a mí me dijeron cuando yo estaba chiquita, mi abuelita, que tener empleo era buscar qué hacer. Entonces yo nunca he tenido temor a estar desempleada. Sin embargo, yo oigo gente con mucho miedo a eso y nunca las han quitado de una empresa. Pero viven con el gran miedo y eso. ¿Será también que muchos de esos miedos es por lo que nosotros escuchamos y nos dejamos llevar por eso? Lo que Claro pasa, que sí. Perdón. Diga. Lo que pasa es que, a ver, el miedo es lo que se llama, es nuestro mapa, ¿sí? Es por lo que nos movemos. Sí. No es el territorio, no es el lugar en el que estamos. Eso significa que nosotros hemos creado a través de nuestra vida, de nuestras experiencias, aquellas cosas a las que nos llevan a ese fin. Ahora, yo creo que valiente no es el que no tiene miedo. Yo creo que valiente es el que tiene miedo y lo enfrenta. Así es. Y esa es, creo yo, la diferencia, la capacidad que tenemos para enfrentar nuestros miedos, ¿sí? Muchas veces el miedo, como bien dijo la licenciada, nos puede causar 3 reacciones: nos paralizamos, corremos o peleamos, ¿sí? Que es la respuesta natural. Ahora, pero fíjese que, por ejemplo, a mí como que las serpientes no mucho. Ay, Ángel, me gusta. yo hasta que No las veo en sé, televisión y ya siento no que... las soporto. Y una vez en Hola El Salvador, cuando trabajaba en Hola El Salvador, trajeron una gran de esas Pitón, serpientes. quizás. Pitón, yo no sé qué era, pero era horriblemente Enorme. grande, enorme. Y entonces te lo ponen tan cerca y todo que, o sea, es horrible, es un miedo que no sé ni por qué lo tengo, es algo que Yo creo que de alguna forma, como mencionaba Carolina, es eso, es decir, puede ser que hayas tenido una vivencia o puede ser que incluso lo que has escuchado, lo que has visto en una película, queda tan fuertemente quemado en nuestro cerebro que en un momento determinado lo vuelves a reproducir. Yo no puedo ponérmela como muchos que se la ponen hasta para la foto. Digo, No, yo me muero solo. Ahora, el punto es, ¿qué pasaría si en un momento determinado tú le tienes miedo, vaya, en este caso a una serpiente,
pero ¿qué tal si le tienes miedo a ir a pedir empleo? O ir a pedir un aumento, o ir a conseguir un empleo. Entonces, como que algunas cosas sí van a tener que hacer, sí van a tener que hacerse. En cambio, ponerse una serpiente no es algo que necesitemos hacer. Sí, no lo enfrento. En un momento determinado no necesitas enfrentarlo. Hay muchas cosas que de repente vas a necesitar enfrentar, y si uno no se acostumbra a superar poco a poco algunos miedos, puede ser que en algún momento estemos perdiendo muchas oportunidades porque no queríamos aprender a superar. Hablar en público. Claro. Y hoy creo que todas las profesiones exigen esa esa destreza, digamos. CEOs que, Te voy a compartir discúlpame, algo. pero que no pueden hablar en público y son directores Fíjate, de empresas y de bancos, etcétera. Interesante, porque en algún momento yo tuve una vivencia muy personal, y con gusto la comparto. Pero una vez una persona que a mí me dijo, estando yo como unos 13, 14 años, yo iba en el vehículo y entonces abrí la puerta esta persona iba adelante en el vehículo, abrió la puerta, y este vehículo era de los que tenían solo 2 puertas, ¿no? Entonces, para salir, yo venía atrás, para salir, yo tenía que hacer para adelante el asiento y luego salía. Entonces, esta persona tiró la puerta y yo no alcancé a decir nada. Solo hice, hey. Y entonces abrió la puerta y me dice, ¿y por qué no habla? Me dice, si no habla, usted no va a conseguir nada en la vida. Y fue la última vez que yo le dirigí la palabra a esa persona. Pero me quedé con eso, que como yo era muy tímido, pensé, yo por eso no hablaba y no exigía mis derechos. Y eso me acompañó durante mucho tiempo, desde los 13 años, hacia mucho tiempo más. Y entonces durante mi bachillerato, yo era muy tímido, yo no hablaba, yo no me expresaba. Tus derechos no Exacto, los entonces llegó un momento en el que yo necesité hacerlo, porque tenía que hacer una exposición para poder graduarme. Y entonces tuve que practicar. Y cuando lo practiqué tanto y lo dominé tanto, hice una excelente exposición. Y esa nueva experiencia sustituyó el temor que yo tenía de hablar en público. Es interesante, ¿no? Porque en algún momento esos temores, cuando no se enfrentan, empiezan a ser obstáculo para ir superando nuevas etapas de la vida. Claro. Pero hiciste algo, que te preparaste. Y ahora me gano la vida haciendo exposiciones en público. Ay, era el temor que había. Interesante, pero porque seguí practicando para poder superarlo. Entonces, como eso, pueden haber muchas personas ahí que están viendo el programa y que deben saber eso. Es decir, al enfrentar poco a poco, sistemáticamente, practicando, haciendo algún tipo de terapia, si quieren verlo así, uno va superando ese temor, ese miedo. Ahora, ¿será que también pues le tenemos miedo a lo que desconocemos? Entonces quizás al informarnos, al hablar con otras personas, no sé, digamos el matrimonio, ya que le puse el ejemplo de la película, con las personas, conocer más, quizás las personas que puedan tenerle miedo al matrimonio, y vemos hoy mucha gente que no se quiere casar, licenciada, es porque vivieron una mala experiencia. Claro. En su familia. Claro. Tiene que haber algo. O porque oyeron decir, porque a veces no se han casado porque solo oyeron decir. Sí, oyeron decir o lo vivieron, porque generalmente está asociado, a veces yo recibo parejas que me dicen, mire, en mi familia nadie está casado se divorciaron todos, ¿verdad? Desde mis padres no tienen como un parámetro de cómo seguir, cuando realmente eso viene de la superación personal. No hay nada escrito, cada matrimonio escribe su historia en la medida en que cada uno se hace responsable de sus acciones, de sus maneras, de sus creencias. Esa es una palabra clave. Lo que yo creo, lo que mi mente cree, mi mente crea. Entonces, mucho cuidado con las creencias que tenemos. De hecho, para combatir los miedos, lo que vamos cambiando son las creencias. Y yo doy clases de psicología positiva en una universidad, y mucho de lo que hablamos es el vivir el momento, el vivenciar cada instante de tu vida. Claro. Eso va construyendo un presente muy positivo que te va a llevar a ir dejando atrás aquellos miedos y aquellas creencias irracionales que te detienen en la vida. Pero, por ejemplo, hay gente que tiene miedo, no sé, a la muerte, o sea, viven como muy afanados de lo que va a suceder en el futuro, y ya que usted habló del presente, no viven su presente, viven pensando que mañana qué voy a comer, pasado mañana tal cosa. Exacto. Viven con muchas ansiedades. Pero si esa persona se pusiera realmente a centrarse en todas las bendiciones que ha tenido en su vida y todo lo positivo que le ha sucedido, se va a dar cuenta que tiene mucho más a favor
¿Sabe qué? que las cosas negativas. El otro día escuché a alguien que decía, y le hablaba a una audiencia, y le decía, está bien, vivimos en uno de los países más peligrosos del mundo, y todo el mundo habla que está feo, pero yo quiero que me levante la mano. Con esta gran cantidad de personas, ¿a quién lo asaltaron en la última semana? Nadie levantó la mano. ¿Quién perdió la vida por violencia en la última semana? Nadie, y eran como, no sé, como 300 personas. Yo digo, lo que pasa es que realmente no estamos viendo que o sea, nos dejamos llevar por lo que dicen los demás, el medio ambiente. Por un futuro negativo y no por un futuro positivo. Exacto. Y eso, digamos, que es lo que hace que la gente, porque sí oigo bastante gente que anda atemorizada, Claro. que todos los días lo vive así, y por un montón de razones, no solo por el ambiente. Claro. Me hablan del trabajo, me hablan de resultado de las pensiones, que qué van a hacer, y viven con una agonía terrible, a que eso son me cosas que refiero. pueden suceder, pero que no han sucedido todavía. Que no ha sucedido todavía, exacto. Y que no se sabe a dónde van a llegar Entonces, esas cosas. se angustia uno antes de por tiempo. un futuro negativo, Y un futuro que no es cierto. un futuro que no es cierto. Aún no ha sido. Y que si resultaran esas cosas, pues hay Pues ya otros se afrontarán, medios, al sí, momento que sucedan, se afrontarán de alguna manera. Y las preocupaciones, quiere decir que son ocupaciones antes de. Sí. Eso es como cruzar el puente antes de llegar a él. Es lo mismo, no Sí, se puede. Interesante. Bien, ahora, cuando las personas realmente sienten que el miedo, porque el miedo te paraliza, el miedo no te deja hacer. Entonces, cuando nosotros ya reconocemos a qué le tenemos el miedo, cómo deberíamos de abordarlo y cómo deberíamos de enfrentarlo, porque uno le dice, bueno, enfrente sus miedos, pero ¿qué se puede hacer, licenciado? Muchas veces, o últimamente se ha estado trabajando mucho el tema de inteligencia emocional. Y yo creo que ese es un tema que primero lo lleva a uno a comprender de dónde vienen esos miedos. Después aprender a enfrentarlos. ¿Cómo se enfrentan? Primero comprendiendo que yo predestino mi futuro con esos miedos. Me va a ir mal, me van a despedir mañana. Como que sí, usted atrae la ley del boomerang, una ley que salió por ahí, no me acuerdo cómo se llama. Hago todo lo necesario para que eso pase. Entonces, predestino. La profecía autocumplida, ¿no? Sí. Sí. Y por eso creo que es bien importante aprender y reconocer esos miedos, saber de dónde vienen, saber cuál es la naturaleza, cómo nos pueden bombardear con malas noticias, y las malas noticias nos viven diciendo el país se va a acabar en los próximos meses. Entonces vivo a último momento, cada momento, gasto todo lo que tengo, me quedo sin dinero, topo las tarjetas, porque de todos modos el otro año se acaba. y no se acaba. Como lo del Y no se Bactún, acaba. Sí. una euforia Sí. colectiva de que así va a acabar el fin del mundo. Me imagino que también el ambiente con el que uno se rodea, con qué tipo sí. de personas uno habla. Claro. Hay tipos de personas y grupos de personas completamente depresivos. Sí, tóxico. Y entonces Sí. son tóxicos. Considero, no sé qué opinan ustedes, que también habría que seleccionar grupos a Claro. los que yo pienso que mejor no me conviene. O buscar ese tipo de grupos, porque existen esos Sí. grupos. Me imagino que la Sí, licenciada claro. maneja grupos donde se reúnen para hablar sobre realmente cuál es la situación. Y digamos, ustedes que dan coaching empresarial, y yo también, pero aquí necesito la asesoría de ustedes. En las empresas están dando ese tipo de coaching como para manejar esos miedos a Mire, cambios y todo eso. le respondo con lo que en mi experiencia, las empresas están muy ubicadas en la parte financiera y de resultados, ¿sí? Entonces lo que se hace es, ¿cuál es el temor más grande? El temor más grande es no llegar a los resultados. Claro. Entonces ahí es donde uno dice, apoya a través de herramientas cómo llegar realmente a los resultados. Entonces para no tener ese temor, hagamos algo hoy para no llegar a eso. Entonces, en lugar de estar preocupándonos por lo que puede pasar dentro de un mes, un año, lo que fuera, hagamos algo hoy. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que fortalecer el trabajo en equipo, tenemos que fortalecer el liderazgo, vamos a mejorar la comunicación efectiva, vamos a trabajar en el liderazgo personal y liderazgo compartido. Entonces empieza todo eso y ahí la gente ya empieza a generar un mejor ambiente de trabajo para proyectarse mejor y ya no tener que preocuparse y tener miedo sobre algo que nunca es cierto. Así es. Bueno, Sí. nos vamos a ir a un corte. Hoy estamos hablando acerca de cómo vamos a vencer o afrontar nuestros miedos. Ya vengo. ¿Cómo vencer nuestros miedos? Es el tema del día de hoy. Y por acá estaba leyendo una información muy interesante. Dice, si alguna vez te ha pasado que dejas
pasar oportunidades o que te pierdes de experiencias a causa del temor o por las consecuencias, seguro te encantaría encontrar una manera de decirle adiós a esa ansiedad, porque hablábamos que realmente el miedo o te paraliza o te produce una ansiedad, una angustia que te lleva a otras emociones, incluso hasta la tristeza. A veces las oportunidades, pienso que alguna vez me puede haber pasado, es porque qué dirán si no hago bien las cosas. Sí. Y al final de que qué dirán, ¿qué le quita a uno? Pues nada. Sí. El perfeccionismo. Pero esa, no sé si eso es ser vanidoso. No, es también, a veces es la forma en que fuimos educados, a ser perfeccionistas, a no darme el permiso de equivocarme, cuando todos aprendemos a puro ensayo y error, sí, ¿verdad? Y muchos aprendemos también de consejo, ojalá lo haríamos en mayor parte del tiempo, pero también muy importante es identificar el miedo. Si yo quiero afrontar el miedo, primero tengo que saber si es real y ver qué posibilidades, si es real, tengo de librarme de él o cómo voy a hacer para librarme. Pero hay gente que no vive la vida por estar ¿qué va a decir la gente? En miedo, en temor del que dirán, en temor de que voy a perder mi trabajo, como decían, ese tipo de... Y complementando un poco eso, a veces es complicado porque si yo estoy teniendo miedo, para mí ese temor es totalmente real. Entonces para mí eso es totalmente, entonces ya paralizado, y para mí eso sí, así es. Entonces es importante también saber lo que mencionaba Carolina. En un momento determinado es importante rodearse de gente que le ayude a uno a ver que realmente sí hay oportunidades, sí hay cosas que se pueden hacer. Hace poco en una cuestión de negocios, yo tuve que terminar una relación de negocios con una persona extranjera y en ese terminar esa relación de negocios yo me quedé, bueno, perfecto, ya terminó esto, ¿hoy qué hago? Inmediatamente revisé qué oportunidades había de crecimiento en eso y empezar a hablar con los proveedores directamente y decirle, vaya, a partir de hoy yo voy a manejar directamente esto. Me dijeron, vaya, solo se necesita que llenes una carta, firmes un compromiso y a partir de ahí, el día lunes ya estás empoderado, tú vas a manejar esta parte. Dice, listo. Entonces, pero ¿qué sucede? Si se queda uno en que ha perdido algo y que no lo va a volver a encontrar y se deja embargar por ese miedo, eso ya es más complicado. Porque entonces se deprime y a uno no encuentra soluciones. Sí. Hay que dejar un espacio entre ese miedo y el que puede ser dañino a veces. ¿Cómo así, perdón? Me pasó algo y lo perdí, me voy a esperar 2 meses a ver qué pasa. Bueno, es que depende, yo creo que también depende del estilo de cada quien, ¿no? Sí. O de lo que le haya pasado. De lo que le haya pasado, qué tan grave ha sido, qué tan acostumbrado estoy yo a superar rápidamente ese miedo, por así decirlo. Creo que hay 3 formas de superar ese miedo. Uno, lo que mencionaba la licenciada, se paraliza, uno no hace nada. Y entonces, como no hace nada para no meterse en más problemas. 2, agarra impulso y empieza a ver cómo resuelve. Así es. Sí, hay gente, y entonces son los que logran más cosas y dicen, bueno, si no se pudo de esta, la hacemos de esta otra forma. Es importante poner perspectiva entre el miedo y yo, volcarme como un observador de la situación. Claro. Poner una perspectiva. Si no puedo solo, pedir consejo. Para eso estamos los terapeutas también. Ahora, se habla porque a veces no queremos hacer eso. Sensibilizarlo a uno frente a un miedo, pero que así se manejan las fobias, o cómo se maneja una fobia. Hay varias formas. En programación neurolingüística se maneja cambiando el patrón, sustituyendo una creencia por otra y cambiando la historia. Pero en psicología, propiamente dicho, se puede hacer un proceso de sensibilización sistemática en la cual se hace por aproximaciones paulatinas, y también en MDR lo hacemos reprocesando traumas de la infancia o incluso bloqueos mentales que ya no recordamos, que los movemos para poder... Ahora, ¿será que desaparecen los miedos o simplemente desaparece la forma como yo lo percibo? Desaparece lo que me da miedo. Ya no lo veo como ya terrorífico. No lo veo como terrorífico. Las emociones. Es como pensar, le tengo miedo a las arañas. Pero si usted ve una araña, es un animalito así pequeño, ¿qué le va a hacer? Pero el que tiene la fobia la ve gigante, la ve del tamaño de este edificio y siente que se lo va a comer. Pero en ese aspecto los miedos también son como un poco, no sé si heredados, pero aprendidos, porque si la mamá le tiene miedo a los ratones y grita y la hija va a hacer lo mismo. Claro. Sí. Porque eso tiene también... Es un componente que tiene, de acuerdo a la teoría gestálica, nosotros nos vamos haciendo las cosas en nuestra vida a través de nuestras experiencias. Entonces lo que eso significa es,
Mis miedos vienen desde muy pequeño. Por ejemplo, a los 2 años o al año, a los 2 años, digamos, que ya comienzo a caminar, yo veo un tomacorriente y no le tengo miedo. Claro. Y lo toco. Eso sí, cuando siento el golpe toque. de electricidad, última vez que lo hago. Pero antes no le tenía miedo. Entonces yo siento que uno va construyendo eso. La gente que ve películas de miedo dice, y después no me da miedo. Pero en las noches están que no pueden dormir. Así es. Bueno, mis hijos vieron una vez una película de una tal muñeca y ya no soportan ver las muñecas de mi hija. Ay, no. Mira, tan lindas las muñecas, ya tienen ahí De hecho, otra imagen. yo quiero tocar un poquito este tema porque es muy importante para los padres de familia. Resulta de que los niños están jugando juegos de video que son tremendamente, ahí hay pactos con el diablo, ahí hay todo tipo de narco, de cosas negativas, de asesinatos y todo. Lo están jugando y nuestra mente crea esas imágenes y tenemos niños que ya no tienen una clara división entre la realidad virtual Y la fantasía, ¿no? y la Tiene la mucho que fantasía y ver la con la realidad. edad. Y la realidad. Entre más pequeño, acuérdese que si la personalidad no está formada, es todavía más grave el Antes de asunto. los 6 Porque años. todo Sí, que cree un que sí. adolescente que puede tener ya más o menos claro. No tiene criterio de vida. Un adolescente está en formación de la personalidad. Un niño pequeño, el trauma va a ser impactante porque no lo puede procesar. Sí. No tiene criterio ni experiencias de vida. El adolescente sí, pero su personalidad está en formación. Entonces tenemos adolescentes muy violentos o que incurren en drogas, que tienen temores. Por ejemplo, ahorita estuve en 2 sesiones con un adolescente que me hablaba de su novia y descubro al final de la segunda sesión que realmente es una novia virtual. En casi 3 años de relación la ha visto una vez. Interesante. Y hay todo un problemón del tamaño del mundo, al punto de tener el adolescente ideación suicida y todo, por una relación nefasta que realmente es No virtual. existe. No existe. Interesante. Entonces es bien importante Que para que los él es padres de real. familia Así empiecen, es. para él es real, Para él por es real. supuesto. Interesante. Entonces es bien importante que los padres supervisen lo que sus hijos juegan, Interesante, ¿no? lo que ellos hacen con las películas de miedo, forman imágenes Sí. en el cerebro y es como la pornografía, se van acumulando y después actúan en la persona adulta. Por ejemplo, el con miedo a la unos temores oscuridad. tremendos. El miedo a la oscuridad es un miedo de la mayoría de los niños. Ujú. Sí. Algunos adultos también duermen con la luz encendidita. Ujú. Pero ¿por qué este miedo a la oscuridad? Ujú, sí. El miedo a la oscuridad, el niño cuando está pequeño solo puede interpretar lo que ve, lo que toca, lo que siente, es decir, el aprendizaje es concreto, son cosas que se pueden ver. Entonces el niño poco a poco, cuando se va desligando del dormitorio de los padres y comienza a tener un poco de autonomía, el niño va incurriendo en nuevas experiencias que le generan miedo, pero que tal vez no son relevantes a la oscuridad. Sin Porque embargo, pero lo que pasa es que quizás Las porque asocia. pero Las también son como, ahí tienen mucha fantasía, entonces yo a me veces son recuerdo, cuentos, a yo me veces- recuerdo que decía, yo no me levanto y me voy al cuarto de mis papás porque hay cocodrilos aquí, si me bajo la cama me serio? come el cocodrilo. Interesante. Pero- Entonces yo decía, no me eso voy al vienen cuarto de de mis papás, mejor me historias. quedo aquí. Eso Esa es la vienen de imaginación. cuentos, historias, pero eso es normal. Interesante. Es una etapa que todo niño pasa. Esa es una etapa normal. Lo que no es normal es que no la supere. Lo importante es que en algún momento se tuvo que bajar de la cama, aunque hubieran cocodrilos. Tuvo que Y superar. ahí usted había fue luz. rediseñando su forma de ser. Usted se volvió una persona valiente. Es decir, 14, Porque en la 15 medida que años, enfrenta. seguir así y sin Ah, haberlo ya enfrentado eso es ya patológico, sí. es sí. correcto. Sí, Ya o un sea, es momento. normal en una etapa, licenciado. Sí, es normal. Es normal. Solo recuerde la película Tiburón. Todo el mundo Nadie se dejó de quería ir al meter mar. al mar. No, yo no solo el mar, yo debajo de mi cama creía que tenía el tiburón. Oíamos la cancioncita y sentíamos que Sí. pasaba alrededor de nosotros el tiburón. Ahora, tan fácil, pero ¿qué hicimos? Hubo gente que dijo, o me meto al mar o me meto al Vaya, mar. pero por ejemplo el miedo a las alturas. Yo tengo curiosidad de cómo es que eso se puede Bueno, yo les afectar digo, Es el yo me, vértigo. yo me he tirado La de caída. un bungee y cuando uno está bien alto y ve para abajo, ay,
Es tremendo. Y es tremendo aventarse. Al final me tiré se pero agarrada de la Pero pita. ¿cómo es que se desarrolla esa fobia a las alturas? Es que lo que pasa es el miedo a perder el control. Sí. Es miedo a todo lo Sí, que yo no porque tenga estás al control. vacío. Entonces, cabal, y como hay una sensación corporal, Claro. entonces eso tira la adrenalina y hace que todo el mecanismo del miedo se desencadene, pero realmente es el miedo a perder el control. Miedo a perder el control al estar ahí arriba. Al estar En en la el vida vacío, son a la caída, personas, al vacío. muchas veces son, cuanto más inseguras como personas, mayor miedo van a tener a las alturas, porque es miedo a no controlar, porque han sido controlados y ellos Pero no tienen saben un cómo dosis de controlar. mucha ansiedad, siento yo, las Claro. personas que son temerosas tienen mucha ansiedad. Mucha ansiedad. En eso se desencadena, en estrés y ansiedad. En las empresas lo ven en el estrés, ¿verdad? Sí, se traduce generalmente en violencia, incluso en un jefe demasiado estricto, mandatorio, que no hay una comunicación fluida, que no hay un diálogo, sino que tiene que hacer las cosas porque quiere mantener el control. Entonces, ante eso, Porque le da miedo perder el exacto, ante eso viene la gente y ya no empieza a producir. Empiezan a producir, pero porque tienen que estar ahí, porque necesitan el trabajo. Exacto, pero no es porque estén gustosos Siento yo que haciendo lo que hacen. desmotiva en vez de motiva. Como que se perdiera la Te voy a poner un creatividad, Le digamos. quitan la Te creatividad. voy a poner un ejemplo. Hablando con un amigo, y esta casi que es primicia, él tiene en su empresa un departamento de gerencia de felicidad. Ay, qué divertido eso. Debería de No, de ¿y estar. eso cómo es bien, funciona? es bien importante. La gerencia de la felicidad lo que hace es que esta persona va donde está cada uno de los integrantes de los equipos y habla contigo, es un coach, y habla contigo para poder generar un plan para que tú seas feliz. Pero lo que hay que preguntarte es qué te haría a ti feliz. Pero- Dices, no, que me aumenten el sueldo. Ah, muy bien. Y la gente dice, muy bien. Te dice, ¿para qué usarías cuando te aumenten el sueldo? Ah, lo que pasa es que yo realmente lo que quisiera es para poder pagarme una casa propia. Ah, muy bien, trabajemos en eso. Y cuéntame qué casa, para quién va a vivir ahí. No, voy a vivir, es que lo que pasa es que mi mamá, yo quisiera que mi mamá tuviera su propia casa. Ah, muy bien. Entonces hagamos un plan, la empresa te va a ayudar a hacer un plan. No es que te va a regalar una casa, te va a ayudar a hacer un plan. ¿Y qué pasa con esta persona que sabe que la empresa está comprometida con llevarle a ese plan? Entonces él se compromete más. Wow, interesante. Claro. Eso está Y es basado en la parte. psicología positiva. Así es. en PERMA, en la teoría PERMA de Martin Es Seligman. correcto. Trata sobre la parte empresarial, está sobre Así es. las relaciones Y empresariales. con respecto a eso, estaba leyendo el día de hoy una carta que hizo Steve Jobs antes de morir y decía que él se dedicó su vida a hacer dinero y después se dio cuenta que la cama más cara en la que está en la de un hospital. Decía, ¿y quién va a estar contigo cuando te dedicas a hacer el dinero? Interesante. Porque uno cree que esa es la felicidad, no dedicas tiempo a la gente que realmente te da la felicidad. Así Y me pareció muy coherente con lo que usted estaba diciendo. Así es, y es lo Bueno. que estamos trabajando, ¿no? Nos vamos a un corte, regreso hoy con el tema de cómo afrontar nuestros miedos. Bueno, sin importar qué es lo que nos esté atemorizando, hay que aprender a afrontarlo y a tomar el control de ese miedo para evitar que nos reprima a lo largo de la vida. Y es importante tratar de superar los miedos que limitan nuestra vida, pero no estresarse con aquellos que no tienen un efecto real sobre nosotros. Y hemos estado discutiendo de esos miedos que pueden ser reales y otros no tan reales. Y lo que pasa es que la persona, como usted mencionaba, la que lo vive, lo magnifica. Entonces tiene mucho que ver con la mente. Sí. Con la mente y cómo la mente realmente puede hacernos sentir cosas tan reales. Y nos pasamos también al ámbito laboral, que muchos tenemos bastantes temores hoy en día. Por ejemplo, la situación en El Salvador de la delincuencia, de perder el empleo. Estos son miedos reales. O sea, reales entre comillas, porque le pasan todos los días a los que están al lado de nosotros. Reales entre comillas porque siempre hay algo que hacer. Diría yo que el perder un empleo, eso que me enseñaron a mí, mi abuelita, que tener empleo es buscar qué hacer. Bueno, Entonces siempre va a haber que hacer. Y yo tengo una tía que tiene 86 años y es vendedora.
y excelente vendedora, campeón en ventas, 86 años, siempre ha estado ocupada, entonces yo ¿cómo se dice? Mi referente. Pero es imagínese ella, que ¿ve? el miedo que uno abre el periódico y dice, ya ni 40, 30, piden hasta 30 años, dice, realmente, o sea que también hay bloqueo. Pero es que Quizá yo creo buscar que donde ese es un bloqueo que nosotros mismos nos hemos creado por nuestros miedos. Porque el principio no es ser empleado, dicen, sino que ser empleable. Cuando uno es empleable, todo el mundo lo busca, todo el mundo lo quiere, todo el mundo dice no te vayas, todo el mundo le ofrece las condiciones que sean necesarias con tal de que no se vaya. Y eso es lo que diferencia a las personas. Uno puede conocer, creo que todos conocemos personas que uno dice, ojalá nunca se nos vaya a ir de la empresa. Y estamos viendo cómo hacemos para mantenerlo. Y vemos qué posición le vamos otorgando. Esa persona se convirtió en empleable. Empleable. ¿Sí? No empleado. ¿Cuál es el empleado? El que entra a las 8, marca su tarjeta o se loguea en la computadora. El que sale a las 5, se desloguea en la computadora o marca su tarjeta. ¿Y cómo pasaste el día? Le dice usted. Ah, bien. Fíjate que fui a comer a tal lugar. Pero ¿de qué pasó en el trabajo? Fue una nube gris. Cuando usted logra que los empleados se empoderen de esa forma y que se sientan empleables, usted va a tener gente que no va a tener miedo a perder empleo. Quizás va a tener otros miedos. Miedo a que la meta me la pusieron más alta esta vez, pero hoy voy a esforzarme más por conseguirla. Usted lo sabe en ventas. Sí. Las metas en ventas van subiendo, no cada van bajando. Cada vez que se llena una meta, uno le exigen un 15% más, porque hay algo que me han dicho los gerentes de ventas, que los gerentes de ventas tienen que ser insaciables. Sí. No se llenan. No se llenan nunca. Y tener miedo, pero enfrentarlo. Sí. Pero ¿qué tal si me dicen, me subieron la meta un 20%? Ya no sé cómo voy a hacer, paso el mes pensando que no lo voy a lograr y obviamente no lo logré. El día en que le avisan a uno no le deja de doler el estómago. Claro. Me imagino. Bueno, la pregunta del día de hoy en nuestro Facebook, vamos a ver quiénes se conectaron en el Facebook. Todo el mundo está de vacaciones, pero nos encuentras como programa de televisión Milenio, todavía están en las ruedas. Bueno, ¿de qué manera podemos vencer nuestros miedos? Era la pregunta de este día y quisiera leer ahí los comentarios. Ustedes siempre son tan gentiles de hacerlos. Ingrid Acevedo dice, afrontándolos y superándolos para lograr vencerlos. Mario Cañas, las fobias son las grandes cunas de nuestros miedos más básicos, pero si conseguimos afrontarlas y tratarlas de tú a tú, podemos obtener resultados realmente satisfactorios. Y es que una vez que hayas intentado vencer el miedo por primera vez, puedes tener la completa seguridad que la siguiente vez será mucho más fácil y así sucesivamente. Solo tienes que confiar en ti mismo y ya verás cuando lo superas y sigas para adelante, ganarás en autoestima y confianza. Claro, porque una vez experimentamos y lo afrontamos, como que ya probamos. Es decir, que tal vez no era tan grande como yo lo pensé. Tenemos que naturalizarlo, es decir, aceptarlo. Para poder cambiar una condición, primero hay que aceptarla. Entonces, aceptar ese miedo y así reconocer si es real o irreal, qué parte debo modificar, qué parte permanece. Y voy trabajando poco a poco. Una persona, integrando de todo lo que hemos dicho, una persona que puede superarse a sí misma es aquella persona que se enfrasca en tener emociones positivas. Alegría, humor, buen sentido del humor, tener entusiasmo, virtudes como la generosidad, el altruismo, el agradecimiento, que son cosas tan importantes. Las emociones positivas, el pensamiento positivo, el conectarte y comprometerte con lo que estás haciendo. No si te vas a lograr la meta del 20%, sino ver lo que puedo hacer y ver qué más puedo hacer. Siempre puedo dar un paso más. También el conectarme en un compromiso formal de vida, en donde yo me comprometa a hacer lo mejor que yo pueda hacer. Y presenciar y estar motivando y siempre poniéndome nuevos retos.
Entonces me voy superando, los miedos van quedando disipados. Van quedando ahí. Sí, porque dice verlos de tú a tú, es decir, Doctora, de lejos no vamos a poderlos vencer nunca. No. doctora, ¿y los miedos podrían causar enfermedades físicas? Ah, por supuesto. Ah, sí. Es que, de hecho, en la neuropsicoinmunofisiología, que es lo último que ha salido ahora, se da cuenta que inmunofisiología, Fisiología, no hay separación del ser humano. Es tanto espiritual, material, psíquico, todo es un todo. Entonces, ya se dice que no existen las enfermedades psicosomáticas, sino que todas son psicosomáticas. Ahora, si yo les preguntara a usted, bueno, El tú ya me componente dijiste, emocional es muy tú importante. ya me dijiste lo del miedo a hablar en público, que pues a mucha gente hasta hacerlo sudar y desmayarse y todo, o sea, el cuerpo reacciona. No sé si usted tuvo algún miedo. ¿Cómo alguna no? ocasión. Cuando me dijeron que me iba a dedicar a las ventas y perdí mi seguridad de salario base, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? ¿Con quiénes voy a hablar? Y si no vendo, ¿qué voy a hacer? Hice mi carta de renuncia en la noche y yo mañana en la mañana salí a dar al gerente y me dijo, mire, ¿qué le traigo estos, en aquellos tiempos? Estos, me dijo, cassette, le traigo estos libros, porque yo sé, me dijo que tengo una gran esperanza en usted, ay, Dios mío. Entonces sí, fue temeroso hablarle a las primeras gentes y también vencer los primeros portazos en la cara. Sí. Y lloraba, pero pasó. Y yo doy clases de ventas. Y Buenas. para eso lo importante es no Sí. personalizar. Sí. ¿Y usted algún miedo? Fíjese que una vez me hicieron, un neurólogo me hizo esa pregunta, miedo. ¿a qué le tiene miedo? Y nunca me lo había planteado, sinceramente. Y hoy estaba pensando en eso, y realmente no puedo encontrar a qué le tengo miedo. Pero es que yo creo mucho, yo soy de las personas que creo mucho en soltar. Primero, no muerdas los anzuelos que te tiren. ¿Verdad? Tú tienes la capacidad de superar cualquier obstáculo en la vida, pero tienes que buscar la forma. Claro. Y la responsabilidad es de uno. El crecimiento personal es de uno. ¿Y usted? Ahora, lo que pasa es que sí, no, usted me sí hay tiene que miedo. contar algún miedo. Sí, no, yo creo que todos tenemos miedo en un momento dado. Sí, Por en un ejemplo, momento, en la infancia, tal vez. Hay gente que le tiene miedo a andar en avión, no sé. miedo a la Sí. oscuridad. Pero yo no. Ahorita no. Todos pasamos por el miedo a la oscuridad, quizás usted Eso lo sí, logró no, superar, chiquito sí. Pero Ah, sí, no le todos digo que pasamos. le tenía miedo al tiburón que estaba debajo de mi cama, pues, O sea, pero lo todos superamos. tenemos miedos. Lo que Lo pasa superamos. es, yo vuelvo a insistir, yo creo que tenemos miedos, una cantidad de miedos a distintas cosas, salvo la licenciada, pero tenemos miedos. O sea, miedo a que andamos a las 12 de la noche en una calle y que nos vayan a asaltar, que nos vayan a hacer una parada y hasta ahí llegamos. Lo importante es qué hacemos, pues, qué hacemos ante el miedo. ¿Cómo se reacciona? Ajá, ¿cómo reacciono ante el miedo? Mire, el miedo, lo que sí es que hay que ver si es real. O sea, miedo real sí tengo. Si yo voy en la medianoche en una calle donde me pueden asaltar, yo sí tengo Da miedo. miedito. Claro, Lo no, que pero, pasa es que pero no sabemos estamos, en qué calles asaltan. estamos diferenciando los sabemos. miedos reales, donde hay una oportunidad, pero Hoy en en este país todas. es bien, Hoy en exacto, todas. es bien fácil. Entonces, los miedos reales de los miedos que uno mismo ha ido alimentando. Fantasioso. Proyecto. ¿Verdad? Y hay que tener, usted como él es programador neurolingüista, sabe que la mente no diferencia entre la fantasía y la realidad. Wow. Forma imágenes y se las Y cree. punto. Por eso tan importante las películas de miedo, las imágenes de pornografía y los videojuegos violentos y de miedos también. Sí. Porque lo que hacen es alimentar esa... Porque- Hace poco fuimos con una amiga a ver El Conjuro 2, la película. Uy, no, yo no veo eso. Y necia de que ella no le dan miedo las películas de miedo. Y a mí no me gustan las películas. A mí sí me dan miedo las películas de miedo. ¿va? Yo no puedo ver esas de demonios y cosas porque... No me gusta. Pero me convenció y fuimos a ver El Conjuro. A media película estaba ella, no, es que ese es el guión. Es que el guión dice que haga eso y por eso ella lo hizo. O sea, se estaba autoconvenciendo para Con no su sentir miedo. logoterapia para no tener miedo. Pero fíjese que, por ejemplo, las personas miedosas son aquellas que si están en su casa y en un ruido, puede ser un gato, qué sé yo, puede ser una rama, un ladrón.
Sí. ¿Se va a meter alguien? Es decir, realmente Y a lo veces... despiertan a uno. Eso Sí. es una paranoia, ¿verdad? Ser paranoico. Ideación pues. paranoica. Personas Cuando llega a como más extremos, sí. nerviosas, no sé. Sí, es ansiedad, ¿verdad? Bueno, Ahora, cuando le ha pasado a una persona una mala experiencia, siento Lo que Muchas pasa es que es un veces va por eso. efecto, Uno paranoico. ese puede ser un estrés postraumático. ¿verdad? Así es. Que se quita Sí. con el tiempo, cuando uno mira que... Mm, Cuando sí. lo Con otras maneja. Cuando lo experiencias, maneja, con al final es terapia, cuando lo sí, maneja. Cuando se maneja, ¿no? Sí. Sí. Pero, claro, pero porque hay algo. Algo pasó y lo ha Que dejado algo que no lo pasó. pudo manejar. A veces ¿verdad? creo que también esas experiencias no son del todo tan claras muchas veces, e incluso a veces nosotros compramos las experiencias de alguien más. Es decir, Es decidimos cierto. que eso que le pasó a él me podría pasar a mí. Sí. Entonces, el día de mañana, cuando hay una situación similar, casi que siento como que la estoy viviendo otra vez. Es cierto. Y es mentira, es decir, no es cierto. Pero es porque pero- formamos imágenes. Exactamente. Y las imágenes traen emociones siempre. Claro, claro. Van ligadas a las emociones, entonces tenemos el miedo. El mismo ejemplo Ahora- aquel del limón, uno agarra el limón y dice, va, imagínese usted el limón Ya que lo tiene en la sentí, mano ya lo y lo sentí. pone usted cerca de su boca y lo empieza a exprimir y entonces sienta cómo el jugo de limón pasa empieza por a sus labios salivar. y todo el mundo empieza a salivar. El limón no existe, pero todo el mundo mente, la salivamos. mente es muy Exactamente. poderosa. Muy poderosa. La imagen es tan fuerte. Y ¿no? entonces, para ir concluyendo, es importante que, bueno, nos preparemos para enfrentar los miedos. Claro. Cuando es posible, como usted mencionaba, un reto de ventas. Identificar de verdad por qué tengo miedo, no tengo experiencia. Claro. Entonces voy a prepararme porque tengo que descubrir. Eso es lo ya que yo sé cuál es, quería me voy decir, a preparar porque mi miedo prepararse. es este. Como también lo hizo Ángel, se Ah, preparó sí. para poder hablar en público. Es decir, hay miedos que los podemos enfrentar preparándonos. Hay otros que solamente enfrentándolos de carita a carita. No va a haber otra alternativa. Y ahí vamos a ver que tal vez era mayor la imagen que Es nos habíamos correcto. hecho de lo que era la realidad. De hecho, yo tenía una amiga que toda su vida no pudo viajar. El esposo se murió y sufrió muchísimo, porque un matrimonio muy bello. Viene y de tanto sufrir me dice otra amiga, a ver, habla con ella. Hablo con ella y le digo, al final la palabra clave fue, ¿hasta cuándo te vas a cansar de sufrir? Eso fue la clave. Ahora viajando por todos Y hoy lados. viajó, Sí, después hoy de viaja tanto después tiempo. Qué Tuvo interesante. que vencer el miedo, El quizás, miedo, de las pues, alturas sí, del avión. claro. Porque es una Y dejarse decisión entregar. personal. Yo siento que muchas veces también la fe nos ayuda. La fe nos Ah, puede ayudar a decir, muchísimo. bueno, No, me y además cuando me creer en toque me va a algo. tocar, por ejemplo. Tampoco voy a ir a Sí, voy a buscar la cuando voy a- muerte, pero es decir, si me toca tengo que prepararme, Exacto. vivir en paz, hacer justicia, vivir bien con los demás y bueno, si viene algún día la muerte, pues vendrá. Es decir, a veces hay cosas que podemos prepararnos, otras solo entregárselas a Dios. Les agradezco muchísimo, felices vacaciones. Van a comer muchos elotes locos. Un beso para todos ustedes. Buenas tardes.